Gracias como siempre por acompañarnos en este su programa Tiempo de Renovación. Hoy lunes, durante esta hora completita del mismo Misael María y Yesenia Castillo, estaremos aquí con muchas informaciones, tanto del acontecer nacional como del internacional. Misael, buenas, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas, Yesenia. Aquí estoy disculpándome con ustedes, que estoy buscando informaciones. Pero nada, muchísimas gracias a todos los amigos que hoy nos sintonizan, como todos los días, de 5 a 6 de la tarde por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, y también a través de una serie de canales a nivel nacional que permiten que todos los dominicanos puedan ver este programa, ¿no? A través de esta estación de Teleimpacto. Así que agradecemos su sintonía, que nos permiten entrar hasta sus hogares. También este programa es retransmitido de 1 a 2 de la madrugada a través también de la misma estación. Así que hoy tenemos que decir algunas efemérides, hay muchas informaciones importantísimas. Ahorita vamos a hablar el lamentable, pérdida, sí, muy lamentable fallecimiento de Anthony Ríos. Ahorita vamos a conversar un poquito sobre eso. El hombre que vivió y gozó. Sí, además no, y que no solamente él, sino al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano, sí. Realmente una vida artística, y seguimos diciendo, como desde el año, tenemos 1 o 2 años en este país, que se nos han ido la gran mayoría de los mejores talentos. Entonces uno se pregunta, caramba, ¿y qué es lo que nos van a dejar entonces? ¿Qué es lo que nos van a dejar? Si uno ve lo que hay. Si los que se están yendo son lo mejor y los que están saliendo no es de lo mejor, por lo menos. En términos de calidad, sí. Porque si económicamente sí. No, siempre han sido, eso sí, son exitosos económicamente. El mercado. Y hay algunos que también son exitosos económicamente y exitoso en términos musical, pero lo que fue después, posteriormente, dejaron de cantarle al pueblo que le dio lo llevó a la fama. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa filosofía de algunos. Anthony Ríos siempre se mantuvo muy cercano al pueblo dominicano, porque su forma era también muy dominicana. Entonces vamos a lamentable, muy lamentable. ¿Quién no cantó alguna canción de Anthony Ríos? O se enamoró de una serenata, todas esas cosas. O se emborrachó. Ay, no, eso sí, imagínate tú. Pues nada, vamos a... además también tenemos información que tiene que ver con la reunión del Comité Político del PLD. También la evaluación a los jueces sumamente importante de la Consejo Suprema Nacional, Corte, los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Se inició con ello, el Consejo Nacional de la Magistratura está evaluando ya. Van unos cuantos y vamos a decir aquí qué ha acontecido a propósito de la situación que se dio con el Procurador General de la República y la jueza evaluada Germán Brito. También el fin de semana se habló de un altercado, una boda también, unas cosas así. Bueno, eso ya es farándula. Este parece un poco chelchoso. Entre Churchill y farándula, pero hay muchísimos temas que están importantes, claro están. Solamente los que son importantes también en el orden internacional. Es importante hablar del... hoy llegó... La visita. Regresó Guaidó a su país. El autoproclamado. El autoproclamado. Y nadie lo... Y esa dictadura es la dictadura más rara. Porque dijo él, he llegado como un ciudadano libre, como en efecto y como debe ser. Y ya. No, ahorita dice que fue que tuvieron temor. Bueno, pero ahí está. No tuvo las grandes manifestaciones, no se dieron como esperaban, pero pues está en su país. Vamos a ver ahí, yo viendo incluso las tomas en los vehículos que anda él, vehículos de último modelo, varios de ellos, la gente que lo recibía. Ahí no hay cuestión de ayuda humanitaria. Ese país, y todo limpio, la carretera, las cosas, todas las tomas que se veían. Dije, pero venga, ¿en qué país? No es Haití, no es Haití. Por lo menos esa parte necesita ayuda humanitaria, la que representa. Bueno. Así es, Misael, que tenemos un día como hoy, hace mucho tiempo. Sí, dimos la efeméride ya de Anthony Ríos precisamente hoy. Hoy es lunes 4 de marzo del año 2019. Faltan 301 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, tenemos que en el año 1772, un día como hoy, nace en Santo Domingo
José Núñez de Cáceres, propulsor de la llamada independencia efímera. Conocemos exactamente, proclamada el 1 de diciembre del año 1821. Así que en el año 1844, un día como hoy, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, arriba al puerto de Lozama, siendo recibido como padre de la patria por sus compañeros Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Es bueno precisar que Duarte no se encontraba en el país cuando se proclamó la independencia, un 27 de febrero del año 1844, ya que estaba exiliado, había sido porque estaba siendo perseguido y con amenaza de muerte. Así que un día como hoy regresa a su patria en el barco Leonor, que creo que fue de la compañía Rothschild también. Interesante eso, que hay que ver. Los mismos Rothschild también los mismos, eran dueños de ese barco, de la goleta Leonor, que lo fue a buscar a Curazao y lo regresó al país siendo proclamado y recibido como padre de la patria, como un merecido honor a Duarte. En el año 1884 muere a la edad de 72 años en Hormigueros, Puerto Rico, el expresidente Buenaventura Báez, y con él termina una etapa también del país, con Buenaventura Báez. En el año 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anuncia el inicio del programa Alianza para el Progreso, sus sentimientos de amistad especial a los pueblos de Cuba y de la República Dominicana, y a la esperanza de que pronto se vinculen a la sociedad de hombres libres, uniéndose a nosotros en el esfuerzo común, decía en ese momento al inicio de la llamada Alianza para el Progreso, que fue una forma a raíz precisamente de el triunfo de la Revolución Cubana en el 59, un 1 de enero, tenía que llevar una contraparte, tanto en Costa Rica como en estos países, donde John F. Kennedy planteaba de que era necesario hacer las reformas desde arriba para evitar las revoluciones desde abajo. Y esa Alianza del Progreso permitía tener y hacer una contrabalanza sobre la base de los logros sociales que venía con el primer país socialista de América, como era Cuba. En el año 1963, el presidente Juan Bosch, a nombre del gobierno dominicano, y Robert Graves, suscribe un convenio mediante el cual el país tendrá acceso a un crédito de $150 millones con la compañía europea Overseas Industrial Construction Limited para construir las presas de Tavera y Valdezia, señores, para que ustedes vean lo que es. Y mira, eso fue hace 60 años, ¿no? Y hoy se vieron los frutos de ese proyecto y esa visión que tenía Juan Bosch. En el año 1991, el presidente Joaquín Balaguer emite el decreto 104-91, mediante el cual autoriza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional facilitar a las personas físicas y morales retirar o depositar mercancías de las aduanas y puertos del país en vehículos de su propiedad o de particulares, que ya eso se eliminó. Y por último, en el año 1883 fallece el filósofo, economista Carlos Marx, prusiano, alemán, judío, fundador junto a Federico Engels de el marxismo, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, propulsor del socialismo científico, escritor, cientista, un hombre de grandes luces que hoy, más que nada, Carlos Marx tiene, y el marxismo ha tenido mayor vigencia, han vuelto hacia atrás a leer y a estudiar el marxismo como método de estudio de la sociedad y de su aplicación. Aquí Juan Bosch, un inmenso
se declaró en un momento dado, dijo no moriré en la mentira, y se declaró marxista, aunque no leninista. Y el bochismo es hoy precisamente mayormente una teoría que aplica los conceptos sociales, económicos e históricos del marxismo a la República Dominicana. Cuando falleció Federico Engel, que le tocó, y disculpen que hemos comentado, concluyó el último tomo, los 3 tomos del Capital, le tocó a Federico Engel. Te dijo que un gran corazón, un gran hombre ha dejado de vivir, qué gran corazón ha dejado de latir. Sí. Bueno, ante la tumba de Carlos Marx. Así es, Misael, y hoy tal como tú decías ahorita también murió nuestro Anthony Ríos. Sí. Murió y tenía una serie de complicaciones. Hace un tiempo ya entraba a los hospitales del país, salía, una insuficiencia. A todos los dominicanos que conocemos Anthony Ríos, esa vida que llevó de mucha abundancia, podríamos decir. Un sobrepeso también que no le ayudaba mucho. Y era una oportunidad que tenía como 20 hijos, él, así es, y con una tanta cantidad igual de esposa, igual, varios nietos, sí. Recuerdo la época cuando él estaba casado, creo que era una vedette, ella, Alessandra Johnson, tuvo hijos con ella. La esposa más famosa de él fue siempre No, famosa no, novia. Pareja. ¿Fue novia? Yolandita Monge. Yolandita Monge, que siempre esos temas, ¿no? De los 80, sí. Recuerdo con Yolandita Monge que en mi pueblo se escuchaba solamente como 2 emisoras, que era La Voz de las Fuerzas Armadas y Radio Clarín. Radio Clarín. Entonces, en La Voz de las Fuerzas Armadas había muchos programas buenísimos. Y uno en específico decía, ellas y ellos cantan para ti. Ella decía, Señor del pasado, sí. Y él le decía, Señora Tristeza. Que fue la canción, sí. Señora Tristeza, Señora Amargura, que sí. Fue un ícono de la canción. No, eso fue en esa época, sí. Esa rivalidad que se veía entre ellos por asuntos de sentimiento. Una noble rivalidad, porque era por amor. Era por amor, así es. Hace un poquito tiempo ellos pudieron hacer un espectáculo juntos, aunque uno añoraba aquellos años mozos de la década de los 80, donde el sentimiento siempre afloraba. Ya no era igual, claro, pero pudo Anthony Ríos en su trayectoria artística dejar un legado también, canciones emblemáticas que, como decíamos ahorita, enamoraron y emborracharon a más de uno. Hablamos de canciones como Fatalidad, recuerdo. Pero claro. Tengo una mancha, La Mancha. Sí, La Mancha. La Mancha. Sí. Señora Tristeza, que ya la habíamos dicho. Sí. Amada Amante, que también popularizó Dani Rivera. También claro. Está Si un día te sientes sola. Es una canción bellísima. También está Con el permiso de tus sentimientos, sí. de mis sentimientos, claro. Sí. Y está, que esa la popularizó también Pecos Camba, ahora que recuerdo. Con el permiso de mis sentimientos. Sí, claro, también, claro. Claro. Así es, y una serie de canciones. Y otra también, ¿Por qué te entregas? También, que cantó Pecos Camba y la popularizó también. La del tren también, ¿cómo se llama? Fatalidad. En una nave gris de hipocresía. En que yo viajaba. Fatalidad, Fatalidad. Eso fue. Sí, porque eso me recuerda mucho. La olvidó. Ahorita lo voy a. Esta canción me recuerda mucho a mi niñez, sobre todo. A mí ya no tanto la niñez, un poquito ya mi adolescencia. Bueno, y fue precisamente y uno se ríe porque conlleva, porque es un cantante, claro. y hay que recordarnos con tristeza, sino mayormente claro, los pueblos lloran a sus cantores, sí. Y más en la calidad, la condición humana de Anthony Ríos, que como decía, se parecía mucho su condición, su forma al dominicano común, al dominicano de pueblo, al que le canta a los sentimientos, al que se ríe, al que porque fue todo. Anthony Ríos pudo llevar todas esas carreras desde bailarín de orquesta con el Combo Show, claro. Hasta pasar con Luisito Martí. Fue actor también porque estuvo en Nueva York, estuvo en la película, participó. Claro. Fue comediante. Sí. Fue un hombre presentador, fue un hombre completo, un artista en toda su dimensión. Era integral. Y te decía, me reí un poquito así porque
que un grupo que estos días conversé con él por Twitter, Aquiles Correa, José Luis y Tolentino y unos amigos que iban llevando de La Habana a Santa Clara y tomaron el tren Cuba, tomaron el tren lechero, el tren que iba, bueno, el tren lechero que iba hacia Fuego, pero el tren que iba hacia allá. Y en eso se enamoró José Luis de una muchacha y estaban ahí. Y dice, yo estoy inspirado contigo, dice él. Y lo que le escribió fatalidad. Fue fatalidad. En el tren que yo viajaba, conocí a una chica pero triste. Dios santo, sí. Y siempre, y después cuando terminó el viaje en el tren, él le dijo, no, mire, ese cantante es Anthony Ríos, ustedes no lo conocen aquí, porque todavía no es dominicano, pero es un excelente. Y sí, eso fue una anécdota que ha perdurado siempre. Siempre nos reímos de eso. Así es. Se enamoraron muchas personas, fue el causante, el culpable de Anthony Ríos de muchos matrimonios. Muchos matrimonios. Y de mucho perdón también. Claro que sí, claro. Antes las canciones servían para expresar precisamente con las letras de la canción lo que tú no podías decir con palabras. Así es. Y eso permitía que se reflejaran los sentimientos, en este caso, de las parejas, en qué estado se encontraban. Sí, pero uno se lamenta y uno dice, los muertos no se cuentan, lo que dicen los supersticiosos. Sí. Pero ya el fallecimiento de Sonia Silvestre, de la familia Andrés también. Sí, claro. Fernando Chavarría. Luisito Martí, Freddy Verasgoico, Lucho Vicioso. Sí, toda una época que uno ve que son gente todavía que pudieran aportar mucho, claro, que todavía estaban en perfectas condiciones, claro, pero se lo ha llevado. Y uno dice, bueno, viene una generación de artistas. Jackie Núñez. Pero a veces también uno dice, oye, si los que vienen, como dice uno con políticos, claro, mejor que sigan lo que estaban, pero así es. Pero ese es el precio, que la vida es así. Uno dice, yo por ejemplo, que me recuerdo mucho de finales de los 70, principios de los 80, de todos esos artistas y esas canciones que aún escucho y uno dice, yo quisiera, añoro vivir eso nuevamente. O sea, uno añora. Claro, uno muchas veces, y eso Dios precisamente puso en ese tuit aquí, que por eso lo respondí, que me viene a la mente, vos tenés que llamarlo, me dice él, realmente todo tiempo, hay gente que cree que todo tiempo pasado fue mejor. Y le decía yo a él que está filosofando. Y él dice que no, pues le plantea todo tiempo, la gente cree que es así porque compara el mejor tiempo del pasado, claro, con el peor tiempo del presente. Sí. Entonces por eso que dice que todo tiempo, porque eso es lo que sucede. Entonces todo tiempo realmente, todo tiempo futuro se supone que debe ser mejor. Todo tiempo futuro debe ser mejor. Y eso es lo que uno añora, lo que uno pide, lo que uno desea. Entonces cuando vemos que en el presente se nos va lo mejor del pasado y no vemos cómo se está mejorando el sustituyendo para el futuro, entonces ahí uno se preocupa. Claro. Ahí es que viene la preocupación que estamos hablando y aprovechamos la oportunidad porque siempre lo hemos dicho aquí. Es importantísimo que se conviertan, que las escuelas, como hemos dicho, como están, las escuelas libres de arte. Yo el otro día tuve que uno diga todas las cosas. Los niños practicando, por ejemplo, ahí lo veo en la escuela Eulalio Arias, en Cristo Rey, tocando trompeta y haciendo cosas. Entonces, es importante. Entonces, vemos cómo la educación, cómo la escuela, el Estado, ya que hay muchos artistas que tienen millones de dólares guardados en cuentas fuera del país y aquí. Y no ponen ni una, no en pesos y en dólares. Y no ponen, y dan conciertos humanitarios, y dan de todo. Y no ponen una escuela gratuita para formar y para devolverle al pueblo lo que el pueblo le dio. Devolverle al pueblo en condición de escuela, de música, de que salen artistas como Anthony Ríos, gente como él mismo y como otros muchos más. ¿Comprende? Y eso es lo que uno pide, lo que uno reflexiona cuando pasa esto, de gente y con condiciones admirables, tanto artísticas y como personales de Anthony Ríos. Eso realmente lo que uno dice, caramba, es necesario que se le devuelva a este pueblo, a estos artistas que tienen las condiciones para
para mejorar. Si en cualquier obra, en cualquier arte, sea artística, sea pintura, sea la pintura, sea el teatro, o sea el folclore, o sea la música, o sea instrumental, lo que fuere, pero que den en lo que están, le devuelvan algo a su pueblo. Le devuelvan algo. Bueno. Porque realmente después no va a haber nada. Y la cultura, y por eso que tú dices, cuando uno se recuerda nueva vez de las cosas, es lo que permanece. La cultura y el arte es lo que distingue a un pueblo de otro, con su idioma, con sus costumbres. Todo eso es lo que permite crear lo que se llama la cultura de un pueblo. La cultura general. Entonces, claro. Exactamente, y eso es importante. Así es. Bueno, ya se anunciarán, me imagino, si nos han anunciado las honras fúnebres. Vamos a compartir ahorita una canción de este talentoso artista. Así es, que yo no sé si eran composiciones dominicanas, pero sí la interpretó y la interpretaron, muchas de las que interpretaron otros artistas también, pero tuvieron una pegada enorme también. Recordaba la canción de Hoy daría yo la vida por no verte más, que la popularizó muchísimo Claudia de Colombia también. Yo que sigo la farándula un poco. Claudia de Colombia. Una sesión aquí los viernes de farándula. Así es. Pero lamentable pérdida, aunque ya daba vaticinio de que estaba mejorando su salud, pero un hombre sumamente joven, y eso sirve a uno también para cuidar la salud un poco, porque no hay que esperar tener 80 años ni 90 para que la muerte llegue. Ya se ve que está, aunque la esperanza de vida va a ser aumentado, pero también está muriendo personas que todavía tienen mucho por hacer. Muy bien, así es. Bueno, Misael, pasa su resto, así es. Misael, hay que rápidamente entrar al tema que tiene que ver al mundo de los vivos y aquellos que están sentados, no en el banquillo de los acusados, pero sí sometiéndose a ese proceso de evaluación. En el caso de lo público, algo que nunca visto en el país. Y era algo por lo que un partido de oposición que tiene 2 miembros en el Consejo Nacional de la Magistratura decía que si no se hacía de esa manera ellos se retirarían. Y bueno, ahí está, se está haciendo público. La población puede ver cuáles son las facultades y las competencias de cada uno de los evaluados y hacerse su juicio también. Decía el presidente de la República, quien es miembro del Consejo, que se vean la parte cualitativa, en este caso, de las personas que se están evaluando. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, que está compuesta por 16 personas, se están evaluando 10, yo creo. Así es. 2 dijeron que no optarían por las evaluaciones, que es el presidente actual, Mariano Germán, que ya se retiró, y un miembro que es Edgar Hernández, creo. Entonces se están evaluando los otros. En el caso de esas evaluaciones, el incidente que se dio con la presentación de unas pruebas por parte del miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, de unos supuestos vínculos que tiene la jueza Miriam Germán Brito con unos de los imputados del caso Odebrecht. En el caso de Miriam Germán Brito le cuestiona el presidente, el Procurador General de la República y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura de unas visitas que se han hecho entre Víctor Díaz Rúa y Miriam Germán Brito. Le cuestiona también una casa que tiene y unas villas que dice la magistrada que la compró junto a su esposo, en el caso de una de ellas. Toda esa parte se viene por las objeciones que se presentan. Dice él que hay 2 comunicaciones que son anónimas porque no dio los nombres, pero sí se muestran unas evidencias de que la magistrada ha incurrido en algunas faltas, por lo cual tienen que ser tomadas en consideración para esas evaluaciones. En el caso de que ella ha cumplido ya el tiempo por el cual fue elegida y se está sometiendo para seguir como parte de la Suprema Corte de Justicia. Sí, realmente lo primero que hay que reconocer, Isenia, uno viéndolo sin apasionamiento, el tema de la Suprema, y uno ve
que efectivamente la justicia dominicana ha avanzado mucho, ha avanzado, lo hemos dicho aquí varias veces. Uno ve incluso el porte, la participación, el desempeño de los jueces que están ahí, de todos, o la parte que me tocó ver, uno puede analizar que se ha mejorado profundamente toda esta, lo que es el aparato. La composición del aparato judicial. Y incluso su obra culminante, sí, que fue el Tribunal Constitucional. Y los que optan también, ¿sí? De los mismos las oportunidades postulantes. Que tienen. Antes era de dedo. Sí, y su condición, ellos mismos, ellos han mejorado, se ven con mayor peso para ser realmente jueces. Entonces vemos realmente un proceso eminentemente representativo y profundamente democrático. ¿Por qué? Porque permite, si eso mismo que tú le acabas de leer en la noticia, no se hubiese dado transmitido a través de la televisión, la gente no se da cuenta de eso. Se llega a las especulaciones. Exactamente, se crea en ese círculo cerrado y se crea, y bueno, así fue que se pidió, ese fue el método aceptado. Ahí está. Y lo que dicen de manera pública se está diciendo público. Por consiguiente, lo que se dice público tiene carácter precisamente legal y carácter de cualquier, que no creo que lo que se pueda decir ahí, lo que se pueda discutir, aunque claro está, nunca en los términos personales se puede debatir ese tema, no puede, porque yo no soy culpable de lo que un hijo o un esposo mío pudo hacer, la culpa es personal, siempre es. Entonces, en este caso, claro, se va a tener que debatir y tomar en cuenta lo que están evaluando la magistrada o cualquier otro, lo que se presente ahí, pero debe ser delicado en la forma y como el propio presidente lo planteó, porque está frente al presidente de la República. De todas maneras, están dadas ahí los hechos presentados. Y están los mecanismos y los procedimientos que se siguen tal vez para cuando se presenten este tipo de situaciones. Así es. Me imagino yo que presentadas estas evidencias por parte de un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, ella se defiende y me imagino yo que procederá con ella otra forma claro, de determinar, si no sea solamente la presentación y que ella diga cómo fue. Porque me imagino que esas objeciones tienen que ser evaluadas en el marco del Pleno. Así es. Porque él es miembro también, el procurador es miembro del Consejo. Sí. Me imagino que a partir de ahí se discutirá, se sabrá si tienen validado sustento o peso o no. Sí. Esas afirmaciones o lo que fuere, ¿no? Que se esté realizando. Pero ahí está. Después de ahí el presidente se va a la reunión del comité político del PLD, que creo que la vamos a hablar después de la pausa. Misael, sí, porque nos llevaría un tiempito. Okay. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60,000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70,000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22,000 millones. Más de 4,000 centros educativos
están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE somos bienestar. Continuando con el programa y tal como decíamos antes de irnos a la pausa comercial, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, luego de más de 4 meses, se reúne esa noche en la Casa Presidencial del PLD, que no es la Casa Nacional, en Gascue está también, en zona universitaria. Zona universitaria, así es, y allá podrán asistir los que conforman ese comité político, 35, pero recuérdate que falleció. Todavía falta por sustituir falleció Juan Rodríguez, no lo han sustituido. Y siempre uno que otro presenta sus excusas. Y como Camacho era también miembro del comité político, así que ya no. Porque antes... Presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara, los dos... Tenía derecho a voz, pero no a voto, pero ya es miembro. Pero después se hacía como que se quedaban ahí. No, siempre se han quedado, se quedó... Abel se quedó, ¿verdad? Julio César. Julio César sustituyó a Norge. Sí, después, pues se le quedó y después... El caso es que el que entra no sale. Ese es el asunto. La gente habla de la reelección, que no procede, pero se ha comprobado que todo el que está en una posición quiere quedarse. Ese es el asunto. El caso es que allá en esa reunión se hacen conjeturas de que se van a discutir muchos temas. La expectativa de que el presidente, como había dicho, que hablaría en marzo sobre una posible intención de modificación a la Constitución de la República o el mecanismo que se utilice para su repostulación. También está la expectativa de la población respecto a lo que pudiera suceder hoy en el comité político, pero hay un asunto muy importante y es lo que tiene que ver sobre todo con la nueva ley que hay de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, los estatutos adecuados a esa ley, definir el padrón de la Junta, de conocerlo, y también el padrón interno de la organización política. Porque a propósito también de que declararon inadmisible también el pedido de unos compañeros del PLD. De que Melanio, se celebre... declarar ilegal, y que se ve porque venció el tiempo ya de las autoridades. Tiene que se celebre el Congreso. El Ya de por sí nada de eso. Superior Electoral. Incluyendo los 15 puntos también del comité político. Todo eso que ya... Eso carece de toda legalidad. Incluyendo aquellos primero que fueron varios carecen de legalidad, y si carece de legalidad por parte, una parte carece de legalidad, todo eso. Porque todo eso hay que ajustarlo ahora ante la nueva ley. La nueva ley, así es. Así es. Un punto que tenía inconcebible, que decía que ningún miembro de la organización puede instrumentar algún expediente ante los tribunales. Bueno, avalado en eso fue que precisamente Melanio pudo someter a la justicia. Sí, así es. Ante el tribunal. Sí, el tribunal, sí. Se hablará ahí de los fondos también, a propósito de que el presidente de la República había dicho que como fondos extraordinarios iba a poner una partida, destinar unas partidas para los gastos en que se incurran en el montaje de las primarias del partido de los partidos, los 5 partidos que van a optar por ese método. Hablamos de Alianza País, hablamos del Partido Revolucionario Dominicano, hablamos del Partido Revolucionario Moderno, hablamos del PLD y Opción Democrática. Así es.
le han ayudado un poquito, porque es una preocupación que tenían aquellos que se acogieron. Y qué bueno, porque es una novedad, es algo que se va a hacer por primera vez. Y la parte política, hay que ver en la parte política todo lo que pudiera ahí desarrollarse, a propósito de lo que se dice, que están tensas las relaciones en ese caso. Sí, pero yo te digo algo, realmente, bueno, siempre los PLDólogos, los estudiosos del PLD, porque el PLD hay que estudiarlo. ¿Por qué hay que estudiar el PLD? Pero hay muchos estudiosos porque muchas ahora. veces, sí, pero siempre casi nunca dan pie con bola. Sí, porque al no conocer el PLD, la estructura, la forma en que se discuten los temas en el PLD, conocen muchas veces la gente lo que tiene como referencia es al PRD y al PRM, o a los partidos que no, porque el PLD, sea como sea, a pesar de que se eliminaron los círculos de estudio, y otras cosas, pero tuvo 20 años estudiando la militancia de ese partido. Y la gran mayoría de los que son dirigentes nacionales del PLD, fueron o circulistas, son miembros del comité central, o comité político, o dirigen el Estado, es decir, tienen formación política. Mencionar que fueron CTPistas. CTPistas, sí, pero fueron circulistas, pasaron por CTPistas. Sí, está hablando de CTPistas, circulistas, comité de base, todo eso, dirección de media, activistas, vicesecretarios, miembros del comité central, miembros del comité político, en fin, tienen gran formación política. Y por consiguiente, lo que para algunos se considera que no hay salida, esa experiencia política del PLD le permite a ese compañero, pensando precisamente, primero, en servirle al partido para servir a su pueblo. Segundo, poniendo al pueblo y el servicio del pueblo en primera, porque de eso que se trata. Una posición política es correcta cuando beneficia a las mayorías. Claro. Y es incorrecta cuando beneficia a la minoría. Por buena, por válida, por lo que se considera esa minoría, pero minoría al fin. Entonces, en este caso, el comité político creo que, por eso te digo, hoy debe discutirse. Si no se dejan, claro está, con la pequeña burguesía uno nunca sabe, porque hubieron decretos, hubieron muchísimos temas, pero el debate en el PLD no es ideológico. No es ideológico. Y entonces, al no ser ideológico, no va a haber división. No hay contradicciones. No hay, exactamente. Esas contradicciones nunca llegan a ese nivel. Entonces, las contradicciones que pueden darse en el PLD son de modalidad, de forma, y todavía no de fondo. No de fondo. Entonces, yo creo que las expectativas, claro está, debe discutirse todo. Incluso cualquier situación que se dé ahí, sea el tema, por ejemplo, que se ha dicho de la reelección. El presidente dijo que iba a hablar en marzo, pero yo no creo que el presidente no es que debe hablar en el caso de la reelección. Debe hablar primero el comité político del PLD, que es el que tiene mayoría ante la institución única que puede reformar o no la Constitución, que es el Congreso de la República. Y el comité político del PLD es el que lleva la vida diaria del PLD. Por consiguiente, si cualquier decisión que emane de ese comité político debe ser de obligatorio cumplimiento para todos los organismos. Es la que traza la línea del comité central también, del Congreso Nacional. Precisamente, y lo somete al comité central, que es el máximo organismo. Misael, tú decías algo y decía que lo que beneficia a la mayoría, pues una decisión correcta. Si la oposición te está escuchando a propósito de que se habla de la reelección, ellos dicen que la mayoría no están de acuerdo con la reelección en este caso. Pero de su partido. Que eso provocaría de alguna manera un rompimiento y que la paz social estaría en peligro en este caso si se modificara la Constitución de la República. Se llaman teorías del miedo. Del miedo, ¿verdad? Eso es exactamente, cuando no hay argumentos válidos, sostenibles, siempre la gente procura el miedo. Y el miedo al temor, al miedo, a la destrucción, y eso no, en este país, ese discurso no. El que esté hablando de eso, de que qué sé yo, pero mira en Venezuela, que se acaba el mundo, que esto, y mira cómo está
No. Esto te lo digo porque te digo, viéndolo desde un punto de vista y viéndolo también de lo que dice hacia lo interno de la organización, los que simpatizan con el doctor Leonel Fernández, quien es aspirante a precandidato también, y viendo entonces lo que sería la mayoría según los números y según lo que dice el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que dice que se han realizado 3 encuestas, ¿verdad? Y que habla de la valoración del presidente Danilo Medina. Dice que de acuerdo con esos datos, Medina en el Distrito Nacional tiene una valoración de un 56%. Dice que en Santiago es de un 60%. En San Juan, provincia de San Juan, que es de donde es oriundo, un 67%. En Santiago, ya lo había dicho, que era un 60%. Puerto Plata un 62%. Aza un 65%. La Romana tiene un 59%. Dice que los números... ahí está en esas provincias está el 60 y pico por ciento de los votos. Dice Peralta que con todas esas informaciones, los datos indican que el presidente actual de la República sería el único candidato que ganaría en primera vuelta en el proceso del 2020. Bueno, ahí están, es lo que dice. Nosotros siempre hemos hablado de las contradicciones, aún de firmas encuestadoras que no están de acuerdo con que se modifique la Constitución o que de alguna manera son contratadas por la oposición, cuando dice que la población tiene una valoración positiva del gobierno y del presidente de más de un 50%, pero más sin embargo dice que no está de acuerdo con la reelección. Y yo digo que se modifique la Constitución de la República, y yo digo que esas dos cosas como que no encajan. O sea, hasta ahí no llega esa diferenciación. Realmente te digo, y aquí en este país es que esta tarde, incluso los que aspiran a ser también presidente de la República, sea interno del PLD o externo, a mi parecer, los discursos tienen que ser de certeza, no de consignas. Si la gente, cuando tú ves un presidente que va hasta los domingos o plantea un discurso de 2 horas y media de realizaciones, avalado también por todos los empresarios y todos los sectores productivos del país, todos los sectores productivos y no productivos, han dicho que ha sido un gran discurso, ha sido objetivo y verdad, y verídico. Entonces, por consiguiente, tiene que ser discurso de certezas. Ya la gente no está pensando en consignas vacuas, en consignas vacías, huecas. Uno está pensando en eso. Por consiguiente, si tú quieres de alguna manera sustituir y buscar el aprecio de la gente, tienes que decir qué va a ser mejor que lo que está. ¿Cómo vamos a profundizar la jornada escolar extendida? ¿Cómo se van a mejorar los créditos en el campo? Es decir, todo ese discurso tiene que estar planteado, pero también tiene que ser estudiado. No hacer algo en una oficina con técnicos y decir esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer allí. No, es la convivencia con el pueblo dominicano, es saber las necesidades perentorias y reales. Entonces, basado en eso, poder crear, poder tener un discurso que vaya en sintonía y con certeza, y las certezas son que fuera aplicable y que pueda hacerse. Entonces, cuando no se diga, y yo todavía aquí en este país, hay muchas cosas que no se pueden, que nadie cree que otro lo puede hacer, sino el que lo está haciendo. Entonces, basado en eso, hay que plantearse replantearse la estrategia que están utilizando muchas veces, porque basando en eso de que la gente no quiere lo que se está haciendo, ¿cómo va a ser que la gente, cómo le va a decir a una gente, no queremos que se le dé almuerzo, desayuno y comida a los niños? No, ese pueblo no lo quiere. Que los recién nacidos vayan a una estancia infantil. Que haya cenaza para completo. Sí. No quieren, la gente no quiere eso. Los agricultores no quieren el crédito. No, los productores tampoco, no quieren recibir la sorpresa. Señores, entonces
Esos son los las suplidores cosas. del Estado, de la jornada escolar extendida, almuerzo y desayuno, los miles de nuevo. Sí. Y todas esas cosas hay que plantearlas, Bueno. hay que verlas con objetividad, porque un corazón puede engañar a todo el mundo, pero no a su propio dueño. A su dueño su corazón no puede engañarlo. Y si se engaña a su propio dueño, va a tener problemas, porque se va a dar con una realidad invertida. Claro. Y la realidad es muy terca, muy terca. Y da fuerte. Así mismo es. Entonces, la situación actualmente en el comité político, creo, a mi entender, debe de ponerse toda, porque no hay tema que no pueda discutirse. Así es. Y por temor, o por amenaza, o por indicio, o que no, esto puede pasar si tú me haces esto. No, señor. A propósito de ahora que las encuestas está permitida como métodos también y que el plebiscito es un método de consulta científico que también está permitido. Ajá. Y que puede utilizarse, se consulte a la población también y que la población opine mediante... todos atentos a la reunión del comité político. No va a haber cacerolazo, ni va a haber sillazo, ni va a haber nada de eso. Así que el que está esperando que se van a agarrar las greñas, eso no va a ocurrir en el Partido de la Liberación Dominicana, ni va a haber una división en el día de hoy tampoco. Por más que hayan decretos, por más que lo que sea, ahí no va a haber una división. El día de hoy que no esperen eso. Así mismo, por lo menos. Hay que decir algo de Venezuela. Hay que decir algo de Venezuela, sí, estos 5 minutos, para dejarlo algo de apresaron a Guaidó. Bueno, para que tú veas. La dictadura de Pinochet. La dictadura de Maduro. No, de Pinochet. De Maduro. Sí, de Maduro. No, perdón, va a tener que, el señor Guaidó, con la información es esa, la que está ahora siendo trending topic a nivel mundial, es precisamente de que ya después que hizo su periplo y después que fracasó la ayuda, ya supuesta ayuda humanitaria, que decía que entraba sí o sí a Venezuela, después que fue recibido como presidente encargado, yendo en un avión presidencial de otro país, en este caso de Colombia, a visitar a otro presidente, el señor Guaidó pudo entrar, y lo que me llamó mucho la atención, Yesenia, es que precisamente entró por el aeropuerto de Maiquitería, ¿no? Así porque Maiquitería de aquí, y pasó por migración, pasó por todo el que está por ahí, y no fue apresado. No fue apresado. Ni su integridad física tampoco entré fue dañada. Como un ciudadano libre a mi país. Sí. Entonces, todo eso tiene que uno se pregunta, pero entonces, ¿es el que está diciendo que hay una dictadura come niño, un tirano, un hombre que no puede, que no acepta ningún tipo de libertad ni que nadie hable ni nada? Y puede entrar tranquila, libremente, a pasar, decir, hablar, arengar a sus conciudadanos, convocar a manifestaciones que casi siempre son violentas. Y ahí está el video. Y nadie la apresó. No. Entonces, ahí es que uno se da cuenta, primero, muchas cosas de todo esto de entrada de él. Primero se cae todo eso, de que lo que hay en Venezuela es una dictadura. Y él regresa allá, y lo importante es que regrese y se dedique a su actividad política. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado ese día? Desde que se proclamó, autoproclamó presidente el 21, fue porque aquí así lo quiso el Estado. Salió después, hicieron protesta, no fue apresado, pero también porque lo permitió el Estado. El gobierno real, no el gobierno ficticio, el gobierno abstracto de él y de otras personas, un gobierno que está en las nubes. El gobierno real le permitió que saliera de Venezuela. El gobierno real de Maduro fue que dijo, no, aquí no va a entrar esa ayuda humanitaria, y no entró. El gobierno real de Maduro, el presidente verdadero, fue que permitió, dijo, no lo apresen, o la justicia venezolana dijo, no, esa justicia bolivariana fue que dijo, no la apresen. Cuando entren, no hay por qué apresarlo. No fue el gobierno que tiene él en la mente, ¿me entiendes? Fue el gobierno real. Entonces, ahora, como todas las opciones, la ha experimentado Guaidó, todas. La de
las guarimbas, la de congelar miles de millones de dólares de PDVSA, Citgo, la de pedir movilizaciones y marchas. Y autorizar una intervención militar. Hasta eso, hasta decir. Entonces ya, como se vio que el 23 de febrero no hubo ninguna deserción de los más de 285.000 efectivos de la Fuerza Armada Bolivariana y los más de 2 millones de milicianos, lo que hubieron fueron unos 100 y pico, 70, 80 efectivos. No, la opción militar hay que descartarla. Y como tal lo dijo también el propio Elliot Abrams. Dijo, no, y las propias, eso hay que descartarlo. Entonces, por eso es que él puede regresar. Porque la opción real que viene ahora y la que debe tomarse y la que pide es la opción política. Claro. Y eso lo va a tener que traer ahora, llegar allá y empezar a manifestarse y a manifestar, porque eso es lo que es electoral. Eso ya es esa manifestación electoral. Y que participe y que le tome la palabra a Maduro, como dijo Maduro, que convoque elecciones. Que convoque elecciones. Sí. Ya que también debió convocar cuando hace 7 días. Porque en 30 días fue que la encargaduría de él, de presidencia, según el artículo 233 y 333 de la Constitución, es por 30 días. No, cuando cese la usurpación. Entonces, ahí está. Pues eso no está en la Constitución. Cuando cese la eso no está en la Constitución, pero decía Enrique Capriles que para darse otro presidente para la Asamblea Nacional, decir que otra persona, en este caso el presidente de la Asamblea, es presidente, debía darse 2 condiciones, o que dejara de existir físicamente el presidente actual, o que haya renunciado y que ninguna de las dos se han dado todavía. Entonces ahora él es presidente, Guaidó es presidente encargado y presidente de la Asamblea, tiene más poder que, entonces ¿cómo es la cosa? Bueno. Pero ahí está el asunto, realmente lo que se demostró al mundo es primero que eso es irreal de la ayuda humanitaria, que eso segundo, que es irreal que Maduro es un dictador, tirano, que no permite ninguna disidencia. Y tercero, que solamente existe, que fue que tuvieron miedo, que además existe un solo gobierno. Y los gobiernos, si nos vamos a la excepción real, es el Estado, es el monopolio de la violencia organizada. Es decir, que el que tiene el monopolio de todos los organismos allá del Estado es el que está en Miraflores actualmente. Sí, ya no tenemos tiempo para más. Misael María estuvo durante esta hora completa del programa y la senadora... Ay, perdón. La servidora. Que se pega. Aquí por Cristina allá. De Cristo. Okay. Perdón, me estaba autoproclamando. Proclamando, es verdad que sí. Y voy al Congreso, yo soy la senadora. ¿Para poner la canción se puede, que yo hablé tanto? No. Bueno. Bye. Puedes dejar ahí, chico. Vamos a ver cuál es esa. Bebí como perro porque él no bebía, pero yo sí. Ay, déjate de pendejada, hombre, siéntate, vamos a verlo. Mira, vamos a una cosa, por juego sigue, tú resuelves. El artista que tú ves no es la persona que yo conozco. Y esta señora es casada. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí.